Y para recordar las capas más superficiales de la piel, ¿no? Entonces, la capa más superficial sería la epidermis, la capa central, la dermis, y el subcutáneo o también llamado hipodermis. Y a nivel de lo que es la epidermis, pues vamos a encontrar las células escamosas que finalmente van a ser el asiento donde van a ser el cáncer de epidermoide, los melanocitos que van a dar origen a algunos cuando van a empezar a mutarse, el melanoma y las células basales, el cáncer vasocelular. Entonces, este de aquí nada más es para recordar la capa de la epidermis y en ella ver los 5 estratos de la capa más superficial de la piel, comenzando desde afuera hacia adentro, el estrato córneo, el estrato granuloso, el estrato espinoso, que es donde se va a sentar el carcinoma de las células escamosas, y el estrato basal. Y aquí vamos a ver la melanina, que es producida pues por los melanocitos. Hay que recordar que en realidad los estratos de la piel en realidad son 5. En este gráfico no se está considerando a la capa lúcida que se va a encontrar en las palmas y en las plantas. Entonces vamos a hablar rápidamente de lo que es el carcinoma de células basales. Hay que recordar que este carcinoma de células basales pues viene siendo el cáncer de piel más frecuente tanto en el Perú como a nivel en el mundo entero, ¿no? Entonces vamos a ver que en realidad su crecimiento es bastante pequeño, más o menos 0.5 centímetros por año, más o menos 0.8 milímetros por mes. O sea, el crecimiento es bastante lento y al igual que los otros dos cánceres de piel, sí tienen relación a la exposición a la radiación ultravioleta, ¿no? Y también hay que recordar que el desarrollo del carcinoma vasocelular se va a limitar a la piel que tiene unidades pilosebáceas. Es por eso que no vamos a ver carcinoma de células basales a nivel, por ejemplo, de las palmas o las plantas, porque ahí no hay pelo, no hay unidad pilosebácea y por eso este cáncer no se va a desarrollar a este nivel. Hay que recordar también que hay ciertas áreas de la cara, sobre todo la parte centrofacial o lo que algunos llaman la zona H, donde estos cánceres van a ser su mayor asiento y también aquellos donde generalmente a veces a pesar de la cirugía, pues algunos pueden volver a aparecer, recidivan. Y esto es porque van a estar ubicados en esa zona, en la zona centrofacial, en la zona del H que le dicen algunos, pues se hallan los planos de fusión embrionaria y es por eso que estos van a hacerle menor resistencia a la proliferación anormal de estas células cancerígenas y por eso generalmente la zona del rostro, la zona del centro, va a ser la zona donde más se van a ubicar este tipo de cánceres. Entonces, vamos a ver aquí, he puesto varias fotos para que puedan irse familiarizando. Seguramente ustedes en su práctica clínica pues lo ven con relativa frecuencia y esto genera a veces será o no será cancerígeno y genera duda e inquietud, ¿no? Hay ciertos lesiones que pueden hacernos sospechar de un carcinoma vasocelular, sobre todo cuando el paciente ya está por encima, tal vez de los 50 años, 60 años, tiene antecedente de la exposición solar, tiene otras manchas en la piel como léntigos que vamos a ver más adelante, y que entonces esto nos indica que el paciente efectivamente tiene antecedente de daño solar crónico. Entonces, por ejemplo, este nódulo rosado de aquí, este nódulo perlado, o esta plaquita también rosada, pero con cierto pigmento, igual, ¿no? Esta placa rosada y que sí logramos ver el pigmento alrededor de la misma. Todas estas lesiones, por ejemplo, esta también, esta plaquita rosada, este es un carcinoma vasocelular, pero superficial. Entonces, todas estas imágenes que estamos viendo a continuación son cánceres vasocelulares, ¿no? Entonces, la lesión más característica del cáncer vasocelular es aquella que es un nódulo perlado en la cual hay, podemos ver que hay la proliferación anormal de ciertos vasos sanguíneos. Incluso en este paciente, miren, este nódulo perlado en el ala nasal, efectivamente tiene esta proliferación, estos vasos arboriformes, como vamos a ver también en la dermatoscopía, pero en el caso de este paciente, pues es ya evidente, ¿no? Pero el cáncer de células basales no solamente se presenta en el rostro,
Es lo más frecuente, pero también puede aparecer en otras zonas del cuerpo, como por ejemplo los miembros, ya sean superiores o inferiores. Y por ejemplo, este de rodilla de aquí, este hueco popliteo, vamos a ver esta pequeña plaquita ulcerada, ligeramente pigmentada a los alrededores, que también es concordante con un carcinoma vasocelular. Entonces, estar atentos siempre a aquellas lesiones que el paciente dice, me hizo una heridita, porque generalmente muchos pacientes vienen diciendo ello, me hice una lesión, pero esa lesión, por así decirlo, nunca cicatriza. Esas heridas que no cicatrizan siempre, siempre son sospechosas de cáncer de piel. En este caso era un carcinoma vasocelular. Entonces, el carcinoma vasocelular tiene en realidad otros subtipos, por así decirlos. Uno de ellos es este de aquí, en la figurita A, donde se ve una placa rosada, que es un carcinoma vasocelular, pero este es superficial. Entonces, hay ciertas imágenes que vamos a ir viendo y que se van a observar en la dermatoscopía de estas lesiones que quizás le van a poder ayudar y orientar a ustedes para que puedan así, cuando hagan la dermatoscopía digital que tienen algunos en su centro de salud, puedan orientarle a un diagnóstico positivo de esta patología para que pueda ser referido oportunamente. Entonces vamos a ver que a nivel de lo que es la figurita número B, vamos a ver un carcinoma vasocelular, pero en este caso del tipo nodular. Miren, es justamente como su nombre lo dice, un nodulito, pero tiene en su superficie, al igual que la imagen que vimos en la diapositiva anterior, pues vasos arboriformes, ¿no? Se ve clínicamente como un nodulito, pero miren, esto es la dermatoscopía, ¿no? Un nódulo rosado con vasos arboriformes. Los vasos arboriformes son bastante característicos y es una de las cosas que más se va a observar en el cáncer de células basales. Y la figurita número C, pues vamos a ver, este es otro tipo de cáncer de células basales, que es el morfeiforme. En realidad es bastante raro, no es uno de los más comunes, pero cuando se encuentra, pues sí requiere que cuando el cirujano haga una buena, por así decirlo, una cirugía con buenos márgenes adecuados de acuerdo a cada tipo de tumoración, porque tienen el riesgo de recidivar más que los otros. Y este de aquí, pues es un CBC lineal, miren, esto también en realidad no es muy común, ¿no? Es una plaquita lineal, pero tiene pigmento. Y lo otro, entonces, ¿qué voy a encontrar en la dermatoscopía del carcinoma vasocelular a grandes rasgos? En realidad hay mucha teoría sobre lo que es la dermatoscopía del carcinoma vasocelular, pero vamos a escoger como que lo más sencillo, lo más básico y que sirve para identificar estos cánceres a la dermatoscopía. Entonces, a nivel de lo que son las estructuras vasculares, vamos a ver que hay unos vasos arboriformes, como veíamos en algunos pacientes, incluso clínicamente, ya vemos que hay vasos arboriformes. Eso es carcinoma de vaso celular de alta sospecha. Lo que también puede haber es telangiectasias igual, o sea, otras estructuras vasculares anómalas. Y de las estructuras pigmentadas, una de las cosas que más vamos a ver son los nidos ovoides color azul gris, que vamos a ver en unas fotitos más adelante, y también los glóbulos azul gris, que en realidad los nidos y los glóbulos vienen siendo la misma estructura, solamente que se ven, uno es más grande, por así decirlo, y otro más pequeñito, pero en realidad significa lo mismo. Y en algunos cánceres vamos a ver las estructuras de hoja de arce, la rueda de carro, que en realidad es la misma hoja de arce, pero se presenta de esa manera. Y algo que también es característico en el carcinoma vasocelular es que generalmente puede estar erosionado. Y como le vuelvo a repetir, hay pacientes que mencionan eso, no doctora o doctor, yo tengo una herida y esa herida no cura, me he puesto un montón de cosas, pero nunca cura y por ahí siempre está sangrando un poquito. Esas heridas erosionadas, esas úlceras pequeñitas, son sospechosas de carcinoma de vaso celular. Y este de aquí es un esquemita que va a representar cómo yo voy a ver a la dermatoscopía un carcinoma vasocelular cuando apoyo el dermatoscopio. Entonces, de las estructuras vasculares, como lo que le decía, eran los vasos gruesos con ramificaciones, es lo que vamos a ver, o los vasos más finitos o cortitos. Y lo otro súper característico es las estructuras pigmentadas que se ven como nidos o glóbulos para algunos, azul grisáceas.
Y los otros pues son estructuras características también como las erosiones. Entonces, si yo deseo identificar un carcinoma vasocelular, que es en realidad uno de los cánceres en la que va a haber mayor variedad, mayor signos floridos, por así decirlo, de dermatoscopía, pues es identificar los vasos con ramificaciones, las estructuras pigmentadas, que en este caso son los nódulos o los glóbulos azul grisáceos, y ciertas áreas erosionadas. Entonces vamos a pasar a ver aquí ciertas ya imágenes dermatoscópicas. Por ejemplo, en lo que le mencionaba, ¿no? Esos nódulos o nidos o los más pequeñitos van a ser llamadas glóbulos por algunos autores y que vamos a ver en esta zona de aquí, ¿no? Por ejemplo, este paciente, si ustedes pueden ver en la fotografía clínica, presentaba un nodulito pequeño pigmentado a nivel del dorso de la nariz y le ponemos el dermatoscopio y podemos ver esto, ¿no? Los nidos ovoides azul grisáceo y los vasos arboriformes a su alrededor. Y efectivamente, o sea, sí, cuando se le hace la biopsia, lo que se va a observar es que estos nidos ovoides azul grisáceo y también los glóbulos van a corresponderse en la histopatología porque el pigmento ha invadido, por así decirlo, la melamina ha invadido la dermis y es por eso que se ven de esos colores, se ven azul grisáceo porque ese pigmento está en la dermis. Igual aquí, ¿no? Múltiples nidos ovoides, miren todos nidos ovoides, aquí los pequeñitos son los glóbulos, aquí también igual estructuras, nidos ovoides, azul grisáceo y la vascularización pues anormal de tipo arboriforme que acompaña este tipo de carcinoma vasocelular. Y aquí están las otras hojitas, las otras estructuras que en realidad también son representaciones de pigmento, como son las hojas de arce, ¿no? Que vamos a ver, que también se puede observar en los carcinomas vasocelulares. Y, por ejemplo, esta de aquí, esta pacientita, miren, esta es una foto clínica, esta tumoración es realmente pequeñita, miren, súper pequeñita, pero ¿qué pasa cuando hacemos la dermatoscopía, no? En realidad es este tumor. Se van a ver igual nódulos, glóbulos, nidos, azul grisáceo, y ciertas áreas ligeramente erosionadas. Y eso es compatible con un carcinoma vasocelular. Y el de aquí, por ejemplo, recordando siempre que el carcinoma vasocelular lo más frecuente es que esté en el rostro, pero no está solamente en el rostro, puede ubicarse en otras áreas. Sí es cierto que es de preferencia en las áreas fotoexpuestas, por ejemplo, la V del pecho también de la misma manera, o el tronco, o los miembros superiores o inferiores. Entonces, por ejemplo, esta plaquita de aquí, rosada, siempre llévense también que todos aquellos nódulos rosados, en realidad las imágenes rosadas merecen un capítulo de dermatoscopía solo para ellas, porque en realidad, en este caso, bueno, con la dermatoscopía es entre comillas fácil llegar a un diagnóstico de un carcinoma vasocelular. ¿Por qué? Porque observamos los nidos grisáceos, azul grisáceos y la vasodilatación, ¿no? Y los vasos arboriformes. Pero estas estructuras blanco también son características de algunos CVCs, pero en realidad toda lesión rosada siempre es sospechosa de diferentes patologías. Y si hablamos de cánceres en sí, puede ser, como ahora estamos viendo, un CVC, pero puede ser también un carcinoma espinocelular, puede ser incluso hasta un melanoma amelanótico. Todas esas lesiones rosadas siempre son sospechosas, deben ser vistas con el dermatoscopio y si no son concluyentes, debe hacerse biopsia. Y igual, ¿no? Por ejemplo, bueno, esta sí ya súper característico, incluso desde que lo ven, ya muchos vasos arboriformes pueden decir sin necesidad, por así decirlo, de biopsia, que es un carcinoma vasocelular. Entonces, miren, igual, ¿no? Para que no se olviden, los vasos arboriformes es lo más característico del carcinoma vasocelular respecto a la vascularización. Luego tenemos las hojas en arce, aquí queda medio digitiforme, y también las áreas erosionadas, ¿no? Esas áreas erosiones también característico de los carcinomas vasocelulares. Entonces, ya para ir cerrando, el carcinoma vasocelular, eh,
hay que recordar que hay un diagnóstico diferencial que sí es difícil cuando uno recién está haciendo esto de la dermatoscopía o recién está conociendo ciertas lesiones, como por ejemplo esta de aquí, ¿no? Esta es una queratosis seborreica, es súper común. Seguramente en algún momento han visto un paciente que tiene mucho en toda la cara o mucho en el pecho o en el tronco, múltiples lesiones oscuras. Algunas vienen escoriadas por el paciente, eso también a veces confunde el diagnóstico, pero cuando tú le pones el dermatoscopio vas a ver que aparte del borde medio apolillado, por así decirlo, de la estructura, va a haber algo que se llaman pseudoquistes de Milium, que se van a ver así como unos tapones blanquitos. Ese tapón blanquito puede existir un quiste de Milium en un carcinoma vasocelular, sí, pero no es lo que más se ve como hemos visto, pero sí puede existir. Pero estas estructuras blanquitas que se conocen como pseudoquistes de Milium son bastante características de una queratosis seborreica, que es un diagnóstico diferencial del carcinoma vasocelular, ¿no? Para que por ahí lo tengan en cuenta, pero igual ante cualquier sospecho le genere dudas, siempre, siempre puedes referirlo para visualizarlo nuevamente y si amerita, se le hará biopsia para llegar al diagnóstico, pero por ejemplo el tratamiento de esta queratosis seborreica es hacerle crioterapia, ¿no? Ese es el tratamiento. Y entonces hemos finalizado, por así decirlo, la parte del carcinoma vasocelular, que era como que la parte, el cáncer que hemos desarrollado un poquito más, porque es el más frecuente, es el que más van a ver en consulta, es el que más signos vamos a poder ver en la dermatoscopía. Entonces, nos queda todavía un cáncer de tipo no melanoma, que es el cáncer espinocelular o el de las células escamosas. Entonces, después del CBC, esta es la segunda neoplasia maligna más frecuente. Hay que recordar que el carcinoma vasocelular pocas veces hace metástasis. Entonces, los casos de metástasis por un carcinoma vasocelular son realmente reportes de caso, no son muy frecuentes, son casos muy, muy contados, no es la regla. Caso diferente pasa con el carcinoma espinocelular y el melanoma. El carcinoma espinocelular sí puede dar metástasis, sí puede ir a otros órganos y es por eso que es importante una detección temprana en estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son los riesgos asociados al carcinoma espinocelular? Una exposición prolongada, igual mucho daño solar, ya sea durante la infancia y la juventud. Recordar que más del 50% del daño solar que vamos a ganar a lo largo de la vida, en realidad ya lo tenemos la gran mayoría de nosotros, porque se ha producido antes de los 18 años. Por eso que es importante que la educación, la fotoprotección en todos sus pacientitos pequeños, tanto el uso de fotoprotectores como el uso de medios físicos, porque esto va a disminuir la probabilidad en el futuro de hacer diferentes tipos de cáncer de piel. Entonces, como lo decía, el carcinoma espinocelular puede hacer metástasis y es importante una intervención terapéutica temprana a nivel de lo que es el campo de cancerización. El campo de cancerización hace referencia a una extensión a nivel de la piel, sobre todo en áreas fotoexpuestas, como vamos a ver más adelante, en pacientes que tienen daño solar crónico grave y múltiples carcinomas espinocelulares. Hay pacientes, vamos a ver esta fotito de aquí. Por ejemplo, este paciente tiene una particularidad, aparte que tiene ya sus años el carcinoma espinocelular, al igual que el carcinoma vasocelular, pues se presenta en pacientes ya de la tercera edad generalmente, pero en realidad si tenemos un paciente que tiene daño solar crónico puede presentarse también. Y vamos a ver que este tiene una particularidad que tiene un fototipo, por así decirlo, bajo, o sea, los fototipos de Fitzpatrick, ya sea uno o dos, y nosotros generalmente los peruanos pues somos fototipo 3 o 4, un intermedio entre ellos, ¿no? Pero hay pacientes, nuestros también, que sí efectivamente tienen un fototipo 2. Entonces vamos a ver que este pacientito de aquí tiene, mire cuánto eritema en el rostro, múltiples placas rosadas, todas estas ya han sido vistas con un dermatoscopio y no son cáncer de piel, pero son queratosis actínicas. Las queratosis actínicas se van a caracterizar, como pueden ver,
con el puntero en placas rosadas que van a escamar. O sea, el paciente siempre está ahí sacándose, escoreando la lesión, pero siempre la plaquita nuevamente vuelve, por así decirlo, a escamar, escamar, escamar. Generalmente está en la piel del rostro, pero también puede estar en la piel del cuero cabelludo en pacientes que han perdido el cabello en esa zona y que lo que hay que hacer en estos casos, pues, es, dependiendo del tratamiento, si son pocas, hacemos crioterapia sobre cada lesión y haciendo el seguimiento. Si son muchas, como en este caso de este paciente, quizás le convendría más hacer 5-fluoracilo tópico, que también ayuda en estos casos, ¿no? O imiquimod. Entonces, hay que recordar también que las queratosis actínicas son importantes, deben ser también detectadas a tiempo y referidas para darles el tratamiento, ya sea la crioterapia o el 5-fluoracilo o el imiquimod que le mencioné, y empezar a usar siempre, siempre fotoprotección estricta cada 3 horas. ¿Por qué? Porque los queratosis actínicas, un grupo, si bien es cierto pequeño, menos del 7% del total de las queratosis actínicas, pues pueden migrar a un carcinoma vasocelular, perdón, a un carcinoma de células escamosas. O sea, el queratosis actínica es en realidad es considerada como una lesión premaligna. Creo que alguien manipuló esto de aquí. Bueno, continuaremos. Entonces vamos a ver este paciente de aquí, también un paciente adulto mayor con esta placa rosada que es característica del carcinoma espinocelular, por así decirlo, que todavía no están tan avanzado. Vamos a ver otras imágenes donde nos van a ayudar, donde ya pues el diagnóstico es evidente que es un carcinoma vasocelular, espinocelular, perdón. Y por ejemplo, en este lado de aquí, igual un carcinoma espinocelular, una placa rosada ligeramente levantada con una costra en su superficie. Quiero que también miren estas fotitos de aquí. Esto de aquí se llama cuerno cutáneo. Siempre, siempre tienen que ir a biopsia. Lo he visto en varios pacientes, sobre todo añosos, en los cuales vienen como, entre comillas, como un cuerno cutáneo o un cachito que ellos le llaman. Y si bien es cierto, puede ser un carcinoma espinocelular, pero en la base puede ser un carcinoma espinocelular, puede ser también una verruga vulgar, puede ser una misma queratosis actínica, ¿no? Y otras patologías dermatológicas más, pero siempre, siempre tienen que ir a biopsia. O sea, tiene que sacarse todo el cuerno y tiene que biopsiarse la base, porque en la base del cuerno cutáneo muchas veces se asienta un carcinoma espinocelular y eso es importante. No es solamente retirarle, por así decirlo, el cuerno cutáneo y ahí quedó, no. Esa base tiene que biopsiarse, es sospechosa de carcinoma espinocelular, por eso tiene que ir a la patología. Entonces, recordar también que no solamente puede haber carcinoma espinocelular en áreas generalmente expuestas como rostro, V del pecho, cuero cabelludo que no tiene cabello, sino también en otras áreas no tan expuestas como las piernas y los antebrazos, ¿no? Por ejemplo, esta placa rosada lo he visto también varias veces en pacientes adultos que vienen y me dicen, doctora, tengo esta plaquita, esta lesión ya tal vez 2, 3 años, y sí, se biopsia y efectivamente es compatible con carcinoma epidermoide o de células escamosas, ¿no? Una placa rosada, no se olviden, con una ligera descamación central. Sobre todo de esa manera se va a ver en las extremidades. Y también seguramente han visto pacientes adultos mayores que van a presentar una pequeña plaquita, a veces ulcerada, a veces simplemente que está escamosa a nivel del labio inferior. Algunos son keilitis actínica, o sea que es como una especie de precáncer antes de este carcinoma espinocelular, pero este aquí Sí, que ya está ulcerado, sí, pues es compatible doctora, con... disculpe, Sí, se va a cerrar en 10 minutos y regresamos a ya, la se misma. cierra y regresamos. Ya está Sí, bien, por doctor. favor, gracias. Entonces, este de aquí
es compatible igual, ¿no? Vigilar siempre los labios, sobre todo el labio inferior de los pacientes, esas heridas, vuelvo a repetir, que no sanan, que están ulceradas, son sospechosas de cáncer de piel, para que no lleguemos a estos extremos, ¿no? Miren, esto ya obviamente es un carcinoma espinocelular, solamente viéndolo, bueno, pueden hacerse otros diagnósticos diferenciales, pero lo más probable es si efectivamente esto es un carcinoma espinocelular, ¿no? De cómo podíamos quizás detectarlo a tiempo, a de esta manera, ¿no? Donde recuerden que cuando ya ha invadido la epidermis y ha traspasado a las capas más profundas de la piel, pues ya estos cánceres pueden hacer metástasis. No es tan frecuente, pero sí se ve, hay cánceres de piel que he visto que han hecho metástasis a pulmón de este tipo del espino celular. ¿Y qué voy a ver en la dermatoscopía de un carcinoma espinocelular? Generalmente nos va a servir la dermatoscopía cuando se encuentre en los estadios iniciales, por así decirlo. Miren, por ejemplo, esta de aquí, que es una placa rosada, el carcinoma in situ, que algunos denominan como enfermedad de Bowen. Entonces, lo que podemos observar es que va a haber un puntilleo, unos vasos que van a ser una especie de glomérulos, así como lo que recordamos de los glomérulos de riñón, pero que se van a ver a nivel de esta zona. Lo vamos a agrandar para verlo. Entonces lo que vamos a ver aquí, ¿no? Son esos vasos glomerulares similando, asemejando lo que también se ven a nivel de los riñoncitos, pues, ¿no? Y otra cosa que se pueden ver son esas escamas blanquecinas, esas escamas, una placa rosada, recuérdense la foto, que le apoyan el dermatoscopio y se ve esos vasos glomerulares como ovillitos, 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 y muchas escamas blanquecinas, plateadas, son sospechosas de carcinoma espinocelular. Igual, ¿no? Los vasos, las estructuras blanquecinas, y hay algunas veces también se va a observar algo que se le dice rosetas, que son como estructuras blanquecinas, también pueden observarse en estos carcinomas de células escamosas. Creo que hay alguien que está manipulando el puntero. Ya. Entonces ya vamos a ir también terminando. Ahora vamos a hablar brevemente de lo que es el cáncer de piel del tipo melanoma, que es en realidad el cáncer más letal que existe, referendo, haciendo referencia o centrándonos solamente en el cáncer de piel, ¿no? A nivel mundial es el quinto cáncer más frecuente en hombres y el sexto en mujeres. Y lamentablemente, si es que ya lo encontramos tardíamente o eso quiere decir que ya no es un carcinoma in situ, pues sí, al haber hecho metástasis, puede hacer metástasis a nivel del cerebro, de los pulmones y demás, pues sí acorta mucho la vida del paciente, ¿no? Entonces sí es cierto también que es más frecuente entre la quinta y sexta década de la vida y anualmente se diagnostican aproximadamente 160.000 casos nuevos o alrededor del mundo, ¿no? Y este melanoma se va a observar o se va a presentar porque va a haber una mutación a nivel de los melanocitos y generándose pues un cáncer invasor. Entonces ahora vamos a ver algunas fotitos. Hay que recordar que sobre todo en los pacientes como los nuestros, que somos latinoamericanos y también en los asiáticos, el cáncer de tipo melanoma que más va a predominar es el de tipo acral. Eso quiere decir que las lesiones que aparecen en palmas de manos o plantas de pies y también aquellas lesiones que aparecen en la espalda o el pecho, que son nuevas por encima de los 35 años, manchas oscuras que entre comillas parecen lunares y que me aparecen de nuevo, son sospechosas de melanoma y deben ser colocarse el dermatoscopio y si es que ahora vamos a ver algunas características para que lo puedan discriminar y si no, sí deben ser referidos para ser biopsiados. Por ejemplo, vemos este casito, esto es una foto real de un paciente del hospital que viene porque tiene 2 años, una paciente de 55 años que viene con esta mancha oscura en el pie, en el talón, y que dice que la mancha está creciendo, ¿no? Entonces ella dice, tengo una mancha, entonces le tomamos clínicamente desde que
se ve, ya esto es un melanoma y lamentablemente está avanzado. Clínicamente se ve que ya también ha crecido muchísimo. En teoría, una mancha, las que se consideran sospechosas pueden medir hasta 7 milímetros en la palma y en las plantas. Miren esta cuánto mide. Y efectivamente, pues cuando se le hizo la biopsia se corroboró lo que clínicamente suponíamos que es un melanoma acral. Y en los pacientes caucásicos, pero también pueden observarse en pacientes nuestros, vamos a ver este tipo de aquí que va a semejar como una placa pigmentada a nivel de rostro, sobre todo en áreas expuestas que se conocen como léntigo maligno melanoma, ¿no? Es otro tipo de melanoma. Este es un melanoma acral, este es un léntigo maligno melanoma. Quiero también hacer bastante hincapié en el melanoma acral, que también está considerado dentro del melanoma acral, pues lo que es el melanoma unguial. Miren esta paciente de este dedito con esta ligera ulceración y una ligera pigmentación, pero en realidad todo esto es el tumor. Entonces, ¿quién no ha visto pues pacientes con onicomicosis que a veces tienen, si tiene todas las uñas pigmentadas, poco probable que sea un melanoma. Si tiene una sola uña pigmentada, que ahora vamos a ver otra fotito a continuación, que en realidad abarca gran parte de la lámina ungueal, es sospechosa de melanoma ungueal. Por ejemplo, esta de aquí, esta fue biopsiada, es efectivamente un melanoma. Y este de aquí, ¿no? Bandas irregulares, anchas, de diferentes tonalidades. Esto está usando un dermatoscopio altamente sospechoso de y concluyente también luego en la biopsia como un melanoma unguial. ¿Ya? Entonces, en nuestros pacientes, sobre todo, como le decía, a los pacientes latinoamericanos, latinos que somos nosotros, pues es bastante común el melanoma acral y el melanoma unguial. Es por eso que debemos revisar y hacer, por así decirlo, eh, comunicar al paciente y formarlos en ese aspecto para diagnosticar tempranamente estas lesiones. Entonces, es bastante complejo el diagnóstico dermatoscópico de lesiones pigmentadas, es mucho más complejo que el CBC, que el carcinoma epidermoide, pero es importante, yo creo que lo que se lleven a casa son estos de aquí, en realidad, y luego hay otra, como una especie de encuesta donde se rellena, sí, este es sospechoso, este debe ser biopsiado, este debe ser referido. Entonces, buscando simplificar esto, hay una regla que se llama los 3 puntos de Sawyer y que esto de aquí nos habla si mayor de 2 puntos, sospechoso de malignidad, debe ir a biopsia de piel. Entonces, el primer punto nos habla de la simetría. Por ejemplo, este de aquí, parto hago unas líneas, 2 líneas imaginarias y este es simétrico, no es sospechoso, pero miren este de aquí. Parto por 2 líneas imaginarias y efectivamente esto es totalmente asimétrico. Lo siguiente, entonces este ya tiene un punto. Lo siguiente es la red típica. Cuando vamos a ver las lesiones pigmentadas, que en este caso tienen melanina, como es este caso de los melanomas, vamos a observar que la red, por ejemplo, esta de aquí, este es un lunarcito, ¿no? Una red típica, es una red delgada, no es tan gruesa, se ve, por así decirlo, simétrico, incluso, pero miren esta de aquí. Esto es una red atípica. Cómo está de engrosado, cómo se ve diferente. Esto es otro puntito para melanoma. Entonces, si los 3 puntos de Sawyer nos dicen que si sospechamos de malignidad mayor de 2 puntos, estos deben ir a biopsia. Y lo otro son las estructuras blanco-azuladas. Miren, ve, similar a lo que decíamos recuerdan del carcinoma vasocelular, hay unas estructuras. ¿Aló? ¿Hola? Entonces, vamos a ver unas estructuras azules y que también tienen algo que a veces nosotros